Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Tengo que hacer como los chicos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Allá muy bien, allá la banda del fondo, ¿no? Siempre contentos ahí. Bueno, le damos las bienvenidas a todos, a los que están acá y a los que están de manera virtual también. Vamos a tener nuestro encuentro, ¿sí? Que es evangelístico, también de enseñanza, ¿sí? Para aprovechar las enseñanzas de lo que nos dejó el Señor Jesús, ¿no? Para nuestras vidas. Hoy nos visita un hermano que también lo estamos aprovechando y está tocando, ¿sí? ¿Escuchan ahí el piano? Está tocando también, así que aprovechamos a Ricky, después lo vamos a presentar, ¿sí? Pero vamos a cantar una canción antes de presentar. Antes vamos a orar, ¿sí? ¿Les parece bien? Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir las puertas de tu casa para predicar de tu evangelio, Señor, para hablar de vos, para conocerte más. Eres la única persona, Señor, que puede transformar vidas y muchos de los que estamos acá ya hemos pasado por eso y te damos gracias por el privilegio de ser llamados hijos de Dios y oramos, Señor, por aquellas personas que te escuchan por primera vez o que ya te escucharon pero todavía no tomaron la decisión, Señor, de ser hijos de Dios, Señor, de entregar sus vidas y pertenecer, Señor, a la familia de Dios. Gracias porque podemos estar acá, porque podemos predicar, que tenemos la libertad. Oramos, Señor, a aquellos que somos hijos de Dios, intercedemos por los que no te conocen y te pedimos que tú guíes esto de principio a fin. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno, ¿sí? Nos ponemos de pie, ¿sí? Himno 104. Hermosas preguntas. ¿Qué voy a hacer? Dice. ¿Me entregaré a Jesús o me endureceré? ¿Qué escogeré o qué elegiré? ¿El mundo y su placer o a Cristo seguiré? Muchos seguimos a Cristo ya, ¿no? A ver, ¿sí, no? Sí, bien, amén. Y dice el coro, yo sí, confiado, confiado, oh Cristo, en ti te seguiré, comprado soy tu sangre, el precio fue y tuyo quiero ser. Esa es la oración que de corazón deseamos que si es la primera vez que escuchás el mensaje de Cristo, puedas hacer, ¿no? Yo sí. ¿Cantamos? ¿Sí? Vamos. Bueno, vamos a ver hoy, porque por eso Celeste cantó una canción sobre la resurrección del Señor, un evento relacionado con la resurrección del Señor. Algo que yo aprendí aquí en Espeleta, que siempre recuerdo, es que el Señor Jesús, cuando resucitó, solamente apareció a personas que eran creyentes, no apareció a personas que no eran creyentes, ¿verdad? Y
especial en Lucas capítulo 24, él camina junto con dos de sus discípulos que al principio no lo reconocen, ¿no? Así que es un pasaje muy lindo, muy sugerente. Y yo le titulé al mensaje Jesús camina con nosotros, ¿no? Jesús está a nuestro lado, Jesús está siempre presente. Jesús es omnipresente, ¿no? Porque es Dios. Pero en ese momento estaba físicamente al lado de estas personas y esas personas no se daban cuenta. Y nos puede pasar también, siendo incluso hijos de Dios, que Jesús está a nuestro lado y no nos damos cuenta. Pero también puede pasar con personas que, como dijo el hermano que me precedió, personas que no conocen a Jesús, pero Jesús los está buscando, está cerca, no está lejos, está cerca de cada uno de nosotros. Y vamos a empezar a leer algunas cosas importantes, lindas que podemos decir de este pasaje en el versículo 13. Todo el pasaje del 13 al 35, pero vamos a empezar con los primeros versículos. Dice, he aquí, dos de ellos iban. Yo estoy un poco resfriado, me parece que con el ventilador no voy a hacer, no sé si. Son muy calurosos en esta zona sur de la provincia. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, ¿sí? El lugar no fue todavía muy bien identificado, pero la palabra, el término, significa aguas calientes o primavera templada. Primavera templada, bueno, todavía no, la primavera pasó, todavía falta, ¿sí? Pero es un momento lindo de de las estaciones que comenzaron a existir después del diluvio, ¿no? Y que nos hace pensar en la nueva vida, ¿no? La nueva vida, la primavera significa primera vida, ¿no? Primer verdor, primera vida después de que está todo como muerto. Así que tiene que ver con la historia, ¿eh? Jesús había resucitado, una nueva vida, y ellos iban a un lugar que se llamaba Primavera Templada, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, ¿sí? Que no es demasiado, son unos 12 kilómetros aproximadamente, ¿no? Como si fuésemos de aquí, o sea, para Capital, un poco a mitad de camino, ¿no? Hasta Avellaneda, una cosa así. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, ¿no? Acá tenemos el título de nuestra meditación. Vieron que estaban hablando y después al rato que estaban haciendo, discutían. Sí. Entonces, ¿quiénes eran? Eso es un misterio, o sea, no está completamente revelado, pero en el versículo 18 dice, respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas. Hendrickson, por ejemplo, que un libro de Lucas, así gordito que yo tengo, dice que no tenemos por qué relacionar este Cleofas con el otro Cleofas, pero Ray dice que puede ser que sea el mismo Cleofas que aparece en el resto de las escrituras, ¿no? Cleofas o Alfeo es el mismo nombre, ¿sí? Por ejemplo, Juan 19:25 menciona a una mujer llamada María, mujer de Cleofas, ¿sí? Podemos buscarlo. Juan 19:25, estaban junto a la cruz, estaban junto así, a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. O sea que sería Cleofas, el marido de María, la hermana de María, ¿sí? De María es el segundo nombre, ¿no? Sería, claro, no, como el cuñado de María, sería el tío de Jesús, ¿no? Bueno, muchos creen que la otra persona también era Alfeo, si es Cleofas el mismo, es padre de uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, ¿sí? Hijo de Alfeo, Jacobo hijo de Alfeo, así que el segundo, Jacobo el menor, ese era posiblemente el primo de Jesús, o sea que posiblemente los que estaban caminando acá eran un matrimonio, María y Cleofas, que eran los tíos de Jesús, y los padres de uno de los discípulos. Sabemos que estaban en el círculo muy íntimo de Jesús porque estaban en contacto con ellos muy directo, porque habían recibido ya noticias ese día de las mujeres, de los apóstoles. Pero yo digo que era un matrimonio, ¿saben por qué? Porque hablaban y al rato que estaban haciendo, discutían. Yo por eso era matrimonio. ¿Vieron? Una prueba. Bueno, pero es importante que Jesús está en medio de nuestra vida. Y
la base de la sociedad es el matrimonio, es la familia, ¿no es cierto? Pero hoy la familia está entendida de una manera muy general, ¿no? La base de la familia es el matrimonio. Cuando Dios creó el mundo, primero, bueno, hizo la luz y el mar, y el agua, la tierra, los vegetales, los animales, pero cuando llegó a lo humano, creó al hombre y después se le puso nombres a todas las personas, bueno, a los animales, a las personas, y se dio cuenta que no había ninguno que era parecido a él. Entonces ahí creó a alguien que era igual a él, pero del otro sexo, ¿no? Y entonces ahí Dios lo primero que instituye es el matrimonio, y crea esta institución, la primera creación como institucional de Dios, y es la base de toda la sociedad. Por eso está siendo tan atacado en la actualidad, el matrimonio. El diablo, ustedes saben que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Hurtarnos la felicidad, el gozo, hurtarnos también la vida eterna, si puede, ¿no? Matarnos, ¿sí? Porque la condenación eterna, pero también destruir todo lo que tenemos de bueno en la sociedad. Incluso la gente que no es cristiana, que nunca va a la iglesia, dice: el problema de la sociedad es que la familia está siendo destruida. Por eso podemos pensar que cuando vamos caminando por la vida, viajamos, si estamos casados, con otra persona. Hemos visto en las vacaciones, en una casa que alquilamos, un departamento, una película que se llama Bailamos, entre signos de pregunta, bueno, Richard Gere, otras personas, y había un momento en que un personaje decía, le preguntaba a otro: ¿por qué nos casamos? Y la mujer respondía: nos casamos para que alguien sea testigo de nuestra vida, ¿no? Si no estamos solos, sino que hay otra persona que va viendo cada cosa que nos sucede como si fuese un testigo, ¿no? Al lado nuestro. Me pareció una linda definición. Pero también, por ejemplo, Eclesiastés 4, del 9 al 12, es un libro escrito por Salomón, Eclesiastés, ¿no? Él escribió 3 libros de la Biblia, el hijo de David: Proverbios, en su mayor parte Eclesiastés, y Cantares. Es un libro más bien filosófico, tiene una visión más como humana de la vida. Y en el capítulo 4, versículo 9, a veces se usa este pasaje para cuando se bendice un matrimonio, ¿no? Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Acá, digamos que la explicación más sencilla es que son 2 personas que viajan juntas. Pero obviamente, como dijimos, el matrimonio es un viaje juntos por la vida. Y qué bueno que cuando son 3, ¿no? Que es una medalla atrás, porque son 3 personas, porque Jesús está en medio. Y esto es lo que vemos acá, ¿no? En este pasaje. Ellos iban caminando, iban discutiendo, y vamos a ver cómo estaban, pero si no, porque Jesús estaba en medio de ellos caminando. Pero el problema es que ellos no se daban cuenta. Y ahí entonces cuando el matrimonio realmente se une, ¿no? Cuando Jesús está en medio. Dice, pero cuando ellos, sigue hablando el Señor, dice, discutían entre sí, se acercó y caminaba con ellos. Quizás viendo un poquito como por detrás, se fue acercando. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Por qué sería que ellos no le conocieron? Bueno, es el aspecto de Jesús resucitado en un cuerpo glorificado, y tenía algunas diferencias con el cuerpo anterior, ¿no? Pero la dificultad para reconocerlo era un problema de tipo espiritual, más bien, ¿no? Dice que sus ojos estaban velados. ¿Qué puede velar nuestros ojos espirituales? Sin duda, el pecado, ¿no? El pecado no nos permite ver a Dios, no nos permite comunicarnos con Dios. La Biblia habla de que todas las personas que no han nacido de nuevo, que no le han pedido perdón a Dios por sus pecados y han recibido a Jesucristo como su Salvador, están muertos espiritualmente. Es decir, sus ojos están velados. Pero siendo cristianos también nos puede pasar que no estamos viendo a Jesús. No le estamos viendo realmente, no le estamos discerniendo en nuestra vida, en nuestras prácticas, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Y le dijo, ¿qué prácticas? Hay algo interesante que ellos pensaron que era un extranjero, ¿no? Dice, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Jesús ya hace un diagnóstico.
hace un diagnóstico de cómo están ellos, ¿no? La palabra tristes es en el original griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, skutros, que significa sombrío de ojos. También se puede traducir como mirándose tristes. Ellos habían vivido, desde el vista del lado humano, un acontecimiento muy triste, que bueno, la persona que ellos admiraban, que ellos seguían, que ellos oían, que ellos veían sus milagros, su poder, había sido crucificado, ¿no? Que después se dice con más detalles. Obviamente veían solamente la parte, podemos decir, humana, negativa de los acontecimientos. Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en esos días? Porque en ese tiempo iban algunos dicen como hasta 1 millón de personas a visitar Jerusalén, porque era la Pascua. Ustedes saben que el Señor Jesucristo murió en la fiesta de la Pascua, ¿no? Y entonces lo tomaron como un forastero. Pero por ejemplo, Hebreos 11 dice que las personas que tienen fe se consideran a sí mismos forasteros o extranjeros y peregrinos, ¿no? Y el Señor ya, si bien es humano, ahora ya estaba resucitado, glorificado, es un habitante del cielo. El primer humano que vive en el cielo, completo es el Señor, hasta ahora. Y nosotros esperamos estar con Él pronto si en su venida no se demora. Así que un verdadero cristiano que está, digamos, siguiendo los pasos de Cristo debería ser como un extranjero y un peregrino. Un extranjero significa alguien que tiene una patria en otro lado. Dice que ellos en Hebreos esperaban una patria celestial mejor, ¿no? Una ciudad que Dios les está preparando mejor. Uno puede visitar ciudades muy lindas. Yo sé que acá el pastor se va a París dentro de poco, ¿no? Muy lindo para visitar. Pero el Señor nos preparó una ciudad. Dice que no dice que nos preparó una casa de campo o que nos preparó un lago, ¿no? Con unas montañas. Preparó una ciudad, la Nueva Jerusalén. Es un lugar para convivir con otras personas. Qué interesante que Dios es un Dios de familia, como decimos antes. Quiere estar con otras personas, porque Dios es una persona, ¿no? Dios entre personas. Así que bueno, por eso ellos creyeron que era un extranjero. Pero el Señor les hizo un diagnóstico y les dice: ¿y por qué estáis tristes? Siempre que tenemos que volver al camino recto, ¿no? a la comunión con Dios. Pienso que todo este pasaje nos habla primero de la comunión, ¿no? Ya sea que seamos cristianos o que todavía no hayamos conocido a Dios, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, es decir, tener una relación, una comunión. No sé si algunas personas nuevas hoy, pero la palabra religión significa volver a un hilo que estaba roto, es decir, volver a tener una relación con ese Dios que está distante, que es desconocido, ¿no? Es un autoexamen. Tenemos que hacer un autoexamen. Y Jesús ya les dio una pista, ¿no? Porque o sea, están tristes, digo, directamente. Se les nota en la cara, tienen los ojos decaídos. Y podemos leer 2 Corintios 13:5, que es un pasaje que nos habla de que tenemos que hacer un autoexamen. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. A veces uno va del médico y dice: yo siento esto, aquello, lo otro, y el médico te dice, te da una idea, dice, pero en realidad el que más sabe de cómo se siente es usted, te dice, porque yo no estoy en su cuerpo. Entonces, bueno, el cristiano también, él sabe, ¿quién sabe más que uno cómo está espiritualmente? ¿No? Y dice que si no estamos en la fe, entonces no somos salvos. La salvación no es por méritos u obras que hagamos. La salvación es por la fe, ¿sí? La fe es el camino de toda la vida cristiana, porque por la fe andamos también. No solamente hemos recibido a Jesucristo por la fe, sino que nuestro camino es un camino de fe. Y siempre por la fe vamos dando cada uno de los pasos que damos, ¿no? Y entonces es muy interesante que cuando ellos le dicen, ¿cómo? Viviste en Jerusalén y no te enteraste de lo que pasó. Él le dice, ¿qué cosas? O sea, como si no supieran. Siento que él había sido protagonista de todas estas cosas, ¿no? El Señor usa estos métodos pedagógicos. Por ejemplo, cuando le dijo a sus apóstoles, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿No? Para escuchar, ¿cómo pensamos nosotros? ¿Qué decimos? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea que ellos tenían a Jesús como un profeta.
Ya vemos acá que su conocimiento de Jesús no era completamente cabal, digamos, no era completo, no valga la redundancia, es decir, tenían una parte, porque era profeta, Cristo profeta, sacerdote y rey también, ¿no? Como mostraron los magos que fueron a rendirle su homenaje. Pero también él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso no lo veían, eso no lo habían visto todavía, parece, ¿no? Creían que era Cristo, porque dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Ellos veían que los gobernantes y los religiosos habían sido los culpables de la muerte de Cristo, veían la parte humana. Cualquier persona en el mundo dice, bueno, a Cristo lo mataron porque era tan bueno, ¿no? La gente lo envidiaba, tanto los políticos como los religiosos, que dicen que la gente mala, dicen, no. Bueno, entonces eso es lo que ven, pero no ven el otro lado. Él había sido entregado por el Padre para redimir a la humanidad. Eso todavía no lo comprendían. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Quizás había llegado a ellos alguna palabra sobre la resurrección, porque hablan del tercer día. El Señor en muchas ocasiones les dijo, piensen que si su hijo era uno de los apóstoles, en muchas ocasiones les dijo a sus apóstoles que iba a resucitar el tercer día. Vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser muerto, ¿no es cierto? Va a ser para el tercer día resucitará. Pero dice que ellos no entendían eso. Pero ellos tenían una expectativa diferente. Cuando acá la palabra redimir no está usada en el sentido de pagar la deuda del pecado, sino de librar de la opresión política, económica y social que tenían los judíos en ese momento por parte del Imperio Romano. También tenía una expectativa mundana. Yo veo que cuántas iglesias tienen y cuántos cristianos tienen una expectativa mundana para esta vida y no para algo más. Incluso los evangelios falsos que se predican, que son un montón, como el evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto?, la teología liberal y bueno, muchos más, siempre están enfocados en el presente. Son evangelios existencialistas. ¿Qué dice el existencialismo? Que lo único que tenemos en esta vida es nuestra existencia, esta existencia. Que no hay nada más. Y ellos también estaban con una expectativa para esta vida. Ellos querían que el Mesías los librara, que los hiciera cabeza del mundo, que fueran los judíos realmente los líderes universales. Hay una promesa sobre esto. No es que esperaban algo que no estaba prometido, pero no veían algo más trascendente, más espiritual. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Tenían el testimonio de personas que habían ido al sepulcro y dicen, bueno, como no vieron al sepulcro, estaba abierto y no estaba el Señor ahí adentro, entonces bueno, Jesús ahí adentro pensaron que había resucitado, pero como una cosa media loca, digamos. ¿Cuánta gente nos cree un poquito locos, no? Dice ya que de los primeros cristianos, dice, ninguno de los del resto se animaba a juntarse con ellos. Pero tenían gran favor con todo el pueblo. A veces gente dice, sí, los evangélicos, los que van a decir son toda gente buena, pero están locos, ¿no? Bueno, un poco ellos pensaban un poquito así, Incluso a veces cuando una persona es muy dedicada a la obra, o viene a todas las reuniones, o se dedica mucho tiempo a orar, a leer la Biblia y a estudiar, entonces ese está un poco fanático, ¿no? Siendo cristiano. Y fueron algunos de los restos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Pero ahí ya está mintiendo, porque las mujeres sí le vieron. Las mujeres le habían visto y fueron y dieron las nuevas a los apóstoles. Ahora, lo que a mí me llama la atención de que todo esto que ellos sabían no venía de la Biblia, venía de otro lado. Por ejemplo, ellos tenían un conocimiento de la realidad reciente, de todo lo que había pasado, ¿no? Hacían un análisis lúcido e inteligente de la situación política y social, porque en realidad, del lado de vista humano, obviamente los judíos habían sido los instigadores de la muerte de Jesús, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, ¿no? Tenían la expectativa, o sea, tenían un conocimiento de lo que la Biblia decía, pero no la tenían conforme a las escrituras, porque había muchas escrituras que estaban pasando por alto. Por ejemplo, pasajes
como el Salmo 118 que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? También el Salmo 22, que describe tan bien la muerte de Jesús. También Isaías 53, también Daniel 9, cuando dice: se quitará la vida del Mesías, que hace poco, ¿no? En el titulito. La experiencia de las mujeres que vieron a Jesús resucitado no era la propia, era la de otra persona. Hay personas que no leen la Biblia en su casa porque dicen: no, yo voy a la iglesia y escucho todo lo que me dicen de la Biblia. Pero no es lo mismo. El testimonio de aquellos que vieron la tumba vacía. Para aquellas personas que no conocen a Jesús, no basta con venir, escuchar y decir: no, yo tengo un amigo que va a la iglesia, cuando tengo un problema hablo con él. No, la experiencia tiene que ser personal, de uno. Uno tiene que ir a la fuente. ¿Y la fuente? ¿Cuál es la fuente? Porque el Señor, después de que escucharon todo lo que yo les dije, le dijeron, entonces Él les dijo: oh, insensatos, que significa personas sin sesos, ¿no? Personas que no razonan demasiado, y tardos de corazón. Así que había dos problemas en estas personas. ¿Estas personas eran creyentes o no? Sí. Sí, eran creyentes, porque el Señor se apareció a ellos, ya se olvidaron de cómo empezaron. Y dijimos que el Señor nunca se apareció resucitado a inconversos. Eran creyentes pero carnales, es decir, estaban en un mal momento. En la tristeza les había opacado la fe, ¿no? Se alejaban del centro de reunión, que era Jerusalén, y iban a su casa a disfrutar de una noche, digamos, o de descansar en la tristeza de su alma, ¿no? Y también tenían algo en el corazón, dice: tardos para creer, ¿no? Porque la fe es un sentimiento. ¿Qué es la fe? Es un sentimiento. Es un sentimiento de confianza, que involucra algo también de pensamiento, involucra también algo de la voluntad, unas decisiones. Cuando uno tiene fe, hace algo, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene fe en un político, va y lo vota, hace algo. Y dice: no, a mí me inspira más confianza eso, ¿no? Bueno, o no. Entonces no lo vota, también toma una decisión. Y no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Acá el Señor en esta frase habla de dos momentos: que el Señor venía primero a padecer, pero después venía a reinar. Y eran dos momentos distintos y ellos no lo comprendían. Ellos comprendían solamente la parte positiva. También a veces esperamos de Dios solo cosas buenas, que Dios nos dé todo lo bueno que nosotros necesitamos. También acudimos a Dios cuando estamos mal, pero no cuando estamos bien, no nos acordamos. ¿Y qué hizo entonces? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras lo que de él decían. En cuanto a esto, entonces Jesús fue a la fuente que dijimos. ¿Cuál es la fuente? Les abrió las escrituras, ¿no? Yo digo, el Señor tenía necesidad de abrir las escrituras. Se ve que viajaba con la Biblia, ¿no? Porque de leer no rollo con él. Y dice que abriendo las escrituras, ¿no? Entonces, comenzando, ahí les mostró en todos los profetas, puede haberlo citado, pero el tema es que la escritura fue la protagonista en esta conversación. Fíjense que el Señor dijo: no, pero no se dan cuenta que soy yo, que ya resucité, que estoy acá con ustedes. No dijo eso, no. Apeló a la escritura. El Señor mismo dijo: si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque alguno se levante de los muertos. Y eso es lo que pasa hoy. Si viniera Jesús resucitado entrase acá, ¿cuánta gente creería que es Jesús resucitado? Porque lo que produce la obra de fe en nuestros corazones es la palabra de Dios. No son las experiencias que podemos tener, porque experiencias también he escuchado. Las mujeres habían dicho: vi la tumba vacía, ¿no? Pero no son las experiencias. No son tampoco los análisis que hagamos de la realidad, filosóficos, políticos, científicos. Es la palabra de Dios lo que transforma el corazón y la mente, ¿no? Por ejemplo, más adelante, siguiendo un poquito más adelante, en el 44, el Señor se aparece después de estar con estas personas a sus discípulos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso no son 3 libros o, 7 libros. Los profetas son todos los profetas, que también incluían algunos libros históricos. Los salmos incluían también otros libros poéticos llamados escritos, y los libros de Moisés son el Pentateuco. Entonces quiere decir todo el Antiguo Testamento. Era una manera de referirse a todo el Antiguo Testamento.
Lo cual es muy importante. Todo lo que está en la Biblia, y no solo la parte que nos resulta más actual. Yo he escuchado personas que dicen, no hables del Antiguo Testamento, habla del Nuevo Testamento. O personas que dicen, no, con el Nuevo Testamento ya tenemos todo. No, no. Toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a leer un pasaje muy famoso, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios. Dios le dijo a las personas qué tenían que escribir ahí, ¿eh? Aunque usó sus personalidades, su contexto histórico, sus experiencias de vida, todo, pero las palabras fueron inspiradas por Dios. Y es útil para 4 cosas: enseñar, o sea, que una persona pueda progresar. Lamentablemente estaba viendo una propaganda de una persona que dice hice secundarios, pero no se veía un efecto muy grande de secundario en esa persona. Por ejemplo, no hablaba muy bien, ¿no? A veces la educación que nos da el Estado, la educación secular no es muy buena, pero la educación que nos da la Biblia sí es muy, muy buena. Nos enseña, nos instruye, y también dice Redarguir que nos llama la atención sobre cómo estamos. Y no solamente eso, sino que tiene la capacidad de corregirnos, de desviarnos del camino torcido y llevarnos al camino recto, y para instruirnos, es decir, para que nosotros tengamos también la capacidad de después transmitir esto a otras personas, una instrucción, una manera de decir las cosas que las demás personas pueden comprender. Así que la Biblia es completa. Un conocimiento deficiente de la palabra de Dios produce una vida inmadura en un creyente. Y ahora viene, digamos, la parte más especial, ¿no? La primera parte nos habla de nuestra comunión, ¿no? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Hemos conocido a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Pero cuánto le conocemos? ¿Está a nuestro lado y no nos damos cuenta? En cuanto a esto, un hermano, fuimos a una reunión de la Unida ahí en Patagones, usted no, porque está al otro lado, ¿no? Y el otro hermano precisa y dijo, a veces se dice, ¿qué reunión es más importante? No, la cena es más importante, ¿no? Dice, no, la de predicación, porque para hablar, no, otro dice la de estudio, porque si no estudiamos la de oración, ahora están juntas también, ¿no? Usted estaba separada. O no, la de jóvenes, o la escuela bíblica, porque es el semillero de la iglesia. Y este hermano dijo algo que me parece muy inteligente. Dice, todas las reuniones son igual importantes, porque en todas las reuniones está el Señor. Entonces no tenemos que elegir, no, yo voy a la cena porque es lo más importante, pero después de la semana no voy, ¿no? O no voy a la de estudio porque ya hace mucho, o esas cosas, ¿no? Bueno, entonces acá la segunda parte era del conocimiento. ¿Cuánto conocemos de Dios? ¿Conocemos a Dios verdaderamente? ¿Lo conocemos de forma experimental o es solamente lo que nos han dicho, un conocimiento teórico? Y después tiene que haber algo más: comunión, conocimiento, y tiene que haber decisiones responsables. Entonces yo puse nuestro compromiso, porque acá el Señor deja de hacer. Primero se acercó, caminó con ellos, les dijo tan triste, ¿no? Lo dejó hablar, el psicólogo, vieron que primero dice, bueno, contame, yo pensé, a ver esto, y después él le dio una clase, o sea, él le contestó, les habló de toda la Biblia para mostrarle, ¿no? Un hermano dice, McDonald's, pero qué bueno sería si tuviésemos a Jesús hoy, de hablar yo, hablar Jesús, estaría buenísimo, ¿no? Pero sabe que no tenemos a Jesús, pero sí tenemos la Biblia. Sí la tenemos, seguimos teniendo la Biblia, podemos abrirla. Y dice que llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Esto es muy interesante, el Señor dice, bueno, yo estoy hasta acá, y ahora ¿qué pasa? Tienen que hacer ustedes, ¿no? Hay que tomar una decisión y hay que hacer algo. Entonces dice, más ellos le obligaron a quedarse. Esta palabra es parabiasomai. Bueno, esa palabra griega es difícil, ¿no? Significa constreñir con ruegos, o sea, rogar a una persona al momento de que la persona diga sí. Yo era así cuando era chico, cuando quería algo, lloraba, gritaba. Celeste es igual, ¿no? Ya sé cuando lloraba, gritaba. Ahora ya no tanto, porque me grande. Una vez que vi un peluche, yo le gritó de una manera que todos estábamos avergonzados ahí en el negocio. Le dimos el peluche y se calmó instantáneamente. Entonces yo me dije, no, era una actuación. Y ahí dije, tiene que hacer teatro, y vine el chat del teatro con él. También Hechos 16:15. Acá
acá es cuando Pablo entra en Europa y aparece Lidia, este personaje, ¿no es cierto?, la primera europea, digamos, convertida. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió, 16:15, antes. Y cuando fue bautizada Lidia, ¿no?, y su familia, nos rogó, es esa misma expresión que vimos antes, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. O sea, es una manera de hablar que es como que sí o sí, ¿no? Bueno, entonces ellos tuvieron que hacer su parte, pero no despacito, tuvieron que insistir, tuvieron que obligarle, decir: no vas a ir de largo, porque cuando estamos con vos, todo eso que nos dijiste, nos gustó, queremos que estés acá. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Esto es interesante, el día había declinado, era el atardecer, 12 kilómetros, ¿cuánto se tardará en hacer 12 kilómetros caminando? 2 horas, ¿no? Bueno, no tiene capital caminando, no sé qué te dice, viste, Google Maps, bueno, 2 horas, digamos. Estuvieron caminando con Jesús 2 horas, un lindo mensaje, se había declinado. Y yo veo en esto una figura de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo ha declinado todo, no? ¿Cómo ha declinado la cultura? ¿Cómo ha declinado la moral? ¿Cómo ha declinado la economía? ¿Cómo ha declinado las naciones, las potencias? Ya están todas en decadencia. O sea, hay un declive en todo lo que observamos. Entonces, ¿qué mejor que estar más cerca de Jesús? Una alumna mía no es cristiana, me dice: bueno, cuando la tierra se pone difícil, hay que pensar en el cielo. Me dice, bueno, me parece buena la frase, ¿no? Da pie para después decirle, ¿no?, si va a ir al cielo y cómo se hace para ir al cielo. Entropeza a quedarse con ellos. Entonces, tomaron una decisión de no dejar escapar esa oportunidad, porque el Señor le dijo: ¿es ahora o yo sigo de largo? Y quizás algunas personas en esta mañana me digan acá, dicen: no, voy a ver qué pasa en la iglesia, qué tal es, cómo cantan, qué dicen, si me gusta o no me gusta, pero es una oportunidad única para tu vida, para tomar una decisión y no dejar que Jesús siga de largo, sino acercarte a Él, recibirlo en tu corazón, experimentar quién es, conocerlo y ser salvo por la eternidad. Y no solamente solucionar quizás algunos problemas que tengas en esta vida, sino solucionar tu vida y tu eternidad. ¿Dónde va a ir tu alma? ¿Dónde vas a estar cuando mueras? Él te ofrece la vida eterna. Muchas personas pueden ofrecerte algo para esta vida, pero solamente Jesús te puede dar vida eterna. Dice: entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Por qué el Señor toma el pan? Bueno, esto es importante de saber, que cuando una persona venía a una casa, si lo consideraban un rabino, una persona importante, alguien evidente, entonces le daban la posibilidad de orar, de partir el pan, de tomar la preeminencia en lugar de la cabecera, el lugar de importancia, ¿no? Y entonces cuando ellos toman esta decisión de poner a Jesús en el primer lugar en su vida, entonces se dieron cuenta que era Jesús. Hasta ahí no se dieron cuenta. Mientras pensemos que Jesús es algo más en nuestra vida, nunca vamos a conocerlo verdaderamente. Pero según dice Ray acá, dice que se desapareció. O sea, el cuerpo resucitado de Jesús tenía esta posibilidad de aparecer, desaparecer, traspasar las paredes, ¿no? De pronto aparece en el aposento alto y está ahí, y bueno, y pasa la pared, ¿no? Pero dice que Jesús estaba presente todavía. En realidad, la palabra en el original significa que se hizo invisible, pero no se había ido. Quiere decir que cuando la fe es tan grande, ya no necesitamos ver, porque Jesús se hace visible por medio de la fe, y lo reconocieron. Después, ya creo que tenemos que terminar, pero dice que ellos corrieron y volvieron a Jerusalén. Después de que se dieron cuenta que era Jesús, no se quedaron ahí a dormir, sino que comenzaron a activar, volvieron a la iglesia. Dijeron: no, yo acá no me voy a quedar a dormir después de que esto. Bueno, eso pasa cuando hemos conocido a Jesús. No nos quedamos en casa, no nos quedamos inactivos, sino que Dios nos lleva a una vida diferente de movimiento, de actividad, de comunión con la iglesia. Dice: aconteció, entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ardía el corazón por las Escrituras.
no nos apartemos de la Biblia. La Biblia es la única manera que nuestro corazón puede estar ardiendo. Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido Simón. Entonces ellos contaban las cosas que se habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Sí? Así que una persona que realmente conoce a Jesús no deja de congregarse. ¿Sí? Es un gran síntoma de una persona que ama a Dios. Bueno, espero que haya sido el mensaje. Muchas gracias por invitar. Amén. Amén. Bueno, claro que fue de bendición, gracias Ricky. Varios desafíos, ¿no? También para nosotros mismos, hablando de la comunión, y bueno, también de esas personas que quizás todavía no conocieron a Cristo, que puedan acercarse, y seguramente muchos de los que estamos acá vamos a poder también contar nuestra experiencia y hacerlo parte de la familia. Terminamos con una oración, ¿sí? Y ya damos por concluida la reunión. Oremos. Amado Padre, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más porque pudimos abrir tu palabra, pudimos aprender más de vos. Agradecemos por la vida de Ricardo, de su familia, pedimos que los bendigas, que bendiga su iglesia también. Y Señor, te agradecemos porque pudimos hablar de vos, pudimos aprender un poco más de vos y te rogamos que tú nos ayudes a seguir buscándote cada día más. Y también te pedimos, Señor, y te rogamos por aquellas personas que aún no te conocen, que puedan tener esa experiencia, Señor, personal, de conocerte, de transformar su vida y de conocerte, Señor, como Salvador personal, y así disfrutar, Señor, de todas las bendiciones y las cosas que tú solamente puedes dar, Señor. Bendice esta iglesia, estos mensajes que escuchamos acá en nuestra casa y también, Señor, de manera digital, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.